Caminemos juntos con San Juan Eudes. Al corazón de María, al corazón del Señor, Juan Eudes veneraba cual un solo corazón, y en testamento a sus hijos ese corazón legó como tesoro precioso de grandísimo valor. En misiones y trabajos muchos años empleó para renovar la iglesia en su prístino fervor. También hoy necesitamos recupere su esplendor. Esta iglesia peregrina que es el cuerpo del Señor, a imitación de Juan Eudes, supliquemos al Señor que viva y que reine Cristo Jesús en el corazón. A imitación de Juan Eudes, supliquemos al Señor que viva y que reine Cristo Jesús en el corazón. A los enfermos en veces sin temores atendió, con los enfermos el alma su caridad fue mayor. León cuando predicaba y Cordero al confesar, maravilla de sus hijos lo llegaron a llamar. Predicador incansable, inagotable escritor, fundador de seminarios, hombre de fe y oración, apóstol, doctor y padre de celestial devoción, de sacerdotes modelo y maestro del amor. A imitación de Juan Eudes, supliquemos al Señor que viva y que reine Cristo Jesús en el corazón. A imitación de Juan Eudes, supliquemos al Señor que viva y que reine Cristo, que viva y que reine Dios. A imitación de Juan Eudes, supliquemos al Señor que viva y que reine Cristo, que viva y que reine Dios. A imitación de Juan Eudes, supliquemos al Señor que viva y que reine Cristo Jesús en el corazón. Amigos cristovidentes, buenas tardes. Bienvenidos a esta semana que hemos querido llamar De Camino con San Juan Eudes. Somos los padres eudistas
Soy el Padre Gonzalo Gómez y hoy me acompaña el Padre Wilson Sosa. Padre, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Una alegría estar acá en Cristovisión, transmitiendo en directo para todos ustedes y llegando al corazón de todos los colombianos. Hemos querido crear esta experiencia con Cristovisión, que siempre nos apoya, nos impulsa y genera esta espiritualidad. Y estos días, porque mañana la fiesta de San Juan Eudes, 19 de agosto, vamos a hacer 4 días, desde hoy hasta el viernes, casi como una misión. Pensemos, coloquemos en actitud de misión. Vamos a peregrinar, porque la misión es eso, es salir, es entrar a la experiencia de las personas a la luz de un proyecto fascinante. Y ese proyecto es San Juan Eudes, un hombre maravilloso del que vamos a poder hablar estos días. Y hoy particularmente queremos hablar con todos ustedes que conocen la espiritualidad de San Juan Eudes, o si no la conocen, pues es el momento de empezar a dejarnos tocar por una historia transformadora que nace y brota en el siglo XVII. Una experiencia que le ha sentido a nuestra vida ministerial, pero que le ha sentido a la vida de toda la iglesia. Ese es el propósito y es la finalidad que vamos a desarrollar en esta tarde desde este momento. No se van a perder ni un instante. Hemos escuchado una canción hermosísima que cuenta la espiritualidad de Juan Eudes, que cuenta los avances de San Juan Eudes. Y hoy con el Padre Wilson vamos a ir como desmenuzando, dialogando coloquialmente, interactuando con ustedes sobre esta experiencia de San Juan Eudes. Padre Wilson, ¿San Juan Eudes quién es? Bueno, San Juan Eudes, como lo han dicho los historiadores, es la maravilla de su siglo. Un gran predicador, un maestro de vida espiritual. Recordemos muy bien que en los libros que nosotros de una u otra manera tenemos como referencia, nos hablan de que San Juan Eudes era un predicador incansable. Y la canción una y otra vez dice que era un gran predicador. Predicó durante muchos años en la misión. Y no solamente predicó, sino que también tenía un equipo de sacerdotes que se iban a la misión. Y por eso San Juan Eudes para todos nosotros es un maestro de vida espiritual. Es el maestro también del corazón de Jesús y el corazón de María. Y recordemos que fue dado especialmente un título muy importante, el pastor, el doctor y el apóstol del corazón de Jesús y de María. San Juan Eudes nace en 1601, el 14 de noviembre. Recordemos muy bien que en aquella época es el siglo de las luces, es el siglo de grandes filósofos, pero también fue llamado el predicador incansable, el gran predicador de nuestra iglesia. Ese es un poco el retrato de San Juan Eudes y que todos nosotros leemos con mucho gusto, leemos porque nos enriquece, leemos porque es un hombre muy actual y que a todos nosotros como que nos da luces para llegar especialmente con una espiritualidad muy aterrizada y muy encarnada en la realidad de hoy, Padre. Ok, ese es San Juan Eudes, ya el Padre Wilson está haciendo una fotografía, nos está invitando a contagiarnos de esta experiencia. Pero voy a ir con él despacio, ya nos ha dado como los fundamentos, voy a ir despacio a ese siglo XVII en que nace San Juan Eudes, en la Francia del siglo XVII. Podemos decir algo, el gobernante, era el rey, ¿no? En esa época claro. Estamos con la monarquía, Padre. ¿De quién podemos recordar? Bueno, pues podemos recordar a Luis XIV, podemos recordar aquella época también de los grandes filósofos, de René Descartes, con el método, el discurso del método. También podemos recordar a todos aquellos personajes que influyeron en el pensamiento del padre, del santo Rafael, del santo San Juan Eudes, ¿no? Y tenemos nosotros una gran riqueza en nuestra iglesia. Y la riqueza y lo más importante que San Juan Eudes hizo fue precisamente hacer las misiones. Y algo interesante que encontramos nosotros en San Juan Eudes fue aquellos diálogos que tuvo con los reyes y también con los obispos de su época, y de qué manera él vio que el Concilio de Trento del siglo pasado, en aquella época, pues había pedido que los sacerdotes se formaran en los seminarios. Y entonces vemos nosotros que en aquella época San Juan Eudes, intuyendo esa importancia que es formar a los sacerdotes, pues él también dijo, vamos a reunirnos con unos compañeros y vamos a hacer una gran formación para los sacerdotes. Y entonces viene en sus orígenes, en su génesis, la importancia de formar a los sacerdotes, y esa impronta que el Señor le regaló a San Juan Eudes, precisamente es la que nosotros hoy en día tenemos a través de los padres eudistas durante todos estos siglos. Padre, quiero invitarlo a que entremos
al seminario. ¿Cómo era el seminario del siglo XVII? Que San Juan fue un intuitivo, logró darle una dinámica a ese seminario, a esa exigencia de la iglesia en el Concilio de Trento, pero como que estaba todavía en por dónde entrar, ¿no? Y San Juan descubrió cómo era esa época de seminario y después lo contrastamos con la época de seminario actualmente. Claro, en aquella época recuerden ustedes que estudiaban lo más básico y la gran mayoría de sacerdotes se formaban al lado de las parroquias, es decir, con un párroco donde vivía una experiencia de 2, 3 años, pero en sí mismo el seminario como tal no existía, como estructura, como lo encontramos el día de hoy. Y entonces la gran mayoría de formación era, claro, el latín, la gran mayoría de formación era la lengua, la gran mayoría de formación era los estudios filosóficos, pero era siempre guiado al lado de un sacerdote empírico, digámoslo así, a nivel de pastoral, a nivel también de doctrina, y este era el seminario. Entonces, hasta el momento no había un seminario como casa de formación, como semillero, como lo indica, porque seminario precisamente viene el semillero de donde nacen las vocaciones. Y San Juan Eudes, intuyendo esa necesidad pastoral y intuyendo también la necesidad de que las personas necesitaban formarse íntegramente, especialmente los sacerdotes, pues entonces él hizo esa labor. Ok, padre, entonces yo creo que primera aproximación al seminario es al lado de un sacerdote que en ese momento era el párroco, y es el párroco el que está ayudando a estos hombres que se están disponiendo al sacerdocio. Pero era algo empírico, ¿no? Como de buena voluntad, lo que el párroco pudiera, lo que las personas pudieran alcanzar. No había un currículo, un plan que pudiéramos llamar en ese momento. Así es, en ese momento no había un currículo como hoy en día, pues lo tenemos, claro. Entonces, debido a esta necesidad, pues, ¿qué hace San Juan Eudes? San Juan Eudes empieza a fundar el seminario en K, allá en esa ciudad donde él se formó, donde él estuvo gran mayoría de tiempo. Recordemos que él se forma con Pedro de Beril. Pedro de Beril es precisamente aquel personaje que lo va introduciendo a todas las, a todos los estudios filosóficos y eclesiásticos de su momento. Pero él intuye que necesitaba tener una formación mucho más exigente, mucho más sólida a lo que tenemos hoy en día. Por eso San Juan Eudes en ese siglo ve la necesidad de fundar un seminario y él funda en un primer momento el seminario en K. Igualmente ese seminario es acompañado con unos compañeros sacerdotes que también ve la necesidad de formarse en las misiones y también entonces no solamente se quedan en un instituto como tal o en un lugar del seminario, sino que también ve la necesidad de ir a evangelizar al pueblo. Ok, padre, entonces estamos como construyendo así en grandes bloques la historia del seminario. El seminario la iglesia lo pide en el Concilio de Trento, eso es aproximadamente alrededor del siglo XV. Y Juan Eudes, que nace 2 siglos después, se da cuenta de la gran necesidad. Una cosa es la solicitud y otra cosa es la respuesta. Y aquí hay que tener en cuenta los 2 tiempos. La iglesia necesita un centro de formación para los futuros sacerdotes. Cuando Juan Eudes vive, siglo XVI, todavía no estaba con toda la estructura, digamos. Habían respuestas, habían momentos, pero la gran mayoría de los que se quieren formar para el seminario, pues acuden al párroco y contamos con la buena voluntad de estos párrocos, que además de sus tareas, que conocemos las parroquias como son de dinámicas y toda la exigencia, además debían estar ayudando a estos jóvenes o a todas las personas que se querían interesar por la vocación sacerdotal a prepararse. Juan Eudes a esa necesidad le da una respuesta, y a esa respuesta sí le da un orden de seminario, ¿no? Ya empieza como a legislarse un poco las dinámicas internas de los seminarios, padre. Es por ahí la historia más o menos. Sí, señor. Recordemos muy bien algo interesante de San Juan Eudes, y es que San Juan Eudes empieza a ver la necesidad y la exigencia de formar buenos obreros. Yo creo que un punto importante que el padre ahorita nos mencionaba era que la iglesia vio la necesidad en el Concilio de Trento, pero eso fue el siglo XV, y del siglo XV al siglo XVII pues siempre hay buenos años. Entonces ya cuando San Juan Eudes se apropia de eso, pues entonces con sus compañeros ve la necesidad de hacer como un currículo, ya empieza a hablarse de un currículo, empieza a hablarse de una pedagogía, empieza a hablarse de una formación, empieza a hablarse de buenos obreros para el evangelio, porque definitivamente había en esa época de San Juan Eudes muchos sacerdotes, pero que no tenían la calidad como lo exigía pues seguramente Trento y como lo exigía la iglesia, y también
ante la realidad como lo necesitaba la iglesia en su momento y en su contexto. Por eso San Juan Eudes es un hijo de su siglo, un hijo de la espiritualidad, un hijo de la escuela de Beril, un hijo de la escuela de los jesuitas, porque él también se formó en su bachillerato a través de los jesuitas, y por eso entonces tenemos un San Juan Eudes como una primera estampa de un hombre íntegro, un hombre que ve la necesidad de formar buenos obreros para el evangelio, buenos obreros como buenos pastores para evangelizar a todos los pueblos. Estamos en este especial de camino con San Juan Eudes, Vamos a hacer una pausa y luego de estos anuncios que siempre nos ofrece Cristovisión, vamos a continuar con este tema alrededor de la vida y la espiritualidad de San Juan Eudes. No solamente Jesús vive y permanece continuamente en el corazón de María, sino que Él mismo es el corazón de su corazón. San Juan Eudes. Estás viendo Caminemos Juntos con San Juan Eudes. Seguimos con todos ustedes, queridos cristovidentes. Caminemos juntos con San Juan Eudes. Esta programación especial que queremos desarrollar en esta semana. Estamos de martes a viernes. Hemos escuchado al Padre Wilson, hemos escuchado la música eudista, y qué bueno seguir mirando testimonios y qué bueno seguir este diálogo. Pero si ustedes se comunican con nosotros, con los teléfonos que aparecen aquí siempre desde el canal, vamos a lograr esta interactividad. Vamos a que todos juntos crezcamos en la espiritualidad. Los que no sabemos, aprendemos, y los que sabemos, seguimos construyendo un pensamiento inagotable. Esa es la gran riqueza de San Juan Eudes, que no hay un término, sino siempre estamos explorando, creciendo y conociendo mejor su espiritualidad. Ahí vamos. ¿Qué más nos queda pendiente por decir, Padre Wilson? Algo importante, Padre Gonzalo, y sobre todo para que los oyentes y las personas que son televidentes en diferentes lugares tengamos como ese énfasis en la salud, y sobre todo en aquella época de San Juan Eudes, donde cayó la peste, y la peste aproximadamente mató 2 millones de franceses. Hoy Increíble, en día, ¿no? Increíble. Claro, hoy en día nosotros diríamos eso es casi nada, ¿no? Pero en aquella época había, pues obviamente, menos gente de la que hoy existe, ¿no? Esa fue la pandemia de esa época, entonces. La pandemia, o lo que mismo que estamos atravesando Sí. hoy en día, en aquella época mató prácticamente 2 millones de franceses, y San Juan Eudes le tocó enfrentar 2 veces la pandemia. La primera vez, la peste la enfrentó en 1627, donde él fue y prácticamente vivía en la casa pues seguramente parroquial en aquel momento, porque el obispo lo presentó a él, y él vivía en la casa parroquial y atendía todos los días a la peste, o atendía a personas apestadas. Y él inclusive dicen que traía un tarrito, y en el tarrito llevaba las hostias y visitaba a la gente y les daba la comunión. Gracias a Dios, él nunca se infectó de la peste. Esa fue la primera vez, pero la segunda vez, cuando volvió a afectar la peste en aquel momento, 1631 aproximadamente, pues esa vez sí él tuvo un lugar con los apestados, porque los apestados, ¿qué hacían? Los ponían en cuarentena, muy parecido a lo de hoy en día, pero eran más tiempo, ¿no? Hoy en día son 14 días, en aquella época era 40 días que los mandaban lejos de la ciudad, y entonces San Juan Eudes cogió un tonel, y en el tonel vivió y atendió a los apestados con 3 compañeros sacerdotes. Imagine usted lo que pasó, 3 compañeros sacerdotes que lo acompañaban. De estos 3 murieron 2, 1 se sanó por obra y gracia de Dios, gracias a San Juan Eudes. Entonces hoy en día muchas personas pueden también acudir a San Juan Eudes, porque San Juan Eudes vivió la peste y sabe y supo en aquel momento, claro está, lo que significaba la peste. Y San Juan Eudes, según los historiadores, nunca se infectó, nunca le cayó la peste, porque el Señor lo preservó y lo protegió. Eso es también importante anotarlo para lo que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia, ¿no, Padre? Sí, claro. Eso demuestra lo que queremos decir en esta espiritualidad eudista y en esta semana, lo pertinente del tema. Estamos en una situación, no igual, pero son unas circunstancias similares a lo que se vivió en Francia siglo XVII, también una enfermedad que totalmente avasalló a la humanidad en ese momento. 2 millones de habitantes de un país.
Hoy estamos contándoles en el mundo entero cuántos hay, pero 2 millones de habitantes en un país. Y cómo Juan Eudes tuvo el coraje, la valentía, la decisión, pero también es la misericordia. También es la misericordia que se está viendo y se está descubriendo. Y a propósito de misericordia, tenemos un testimonio. Les invito a que veamos el siguiente episodio que posiblemente puede tocar la vida de todos nosotros. Hola, te cuento que mi madre, luego de haber tenido su primer hijo, 8 años después decidió tener un nuevo integrante en su familia. Un integrante que los llenara de felicidad y que los acompañara siempre. Pero en ese anhelo, en ese deseo de tener un nuevo integrante, nada fue fácil. Fue un embarazo de alto riesgo, un embarazo en el que la bebé venía con el cordón umbilical enrollado en el cuello, un embarazo en la que la bebé traía dificultades. Pero esa oración que mi madre realizó, anhelando que su hija naciera sana, Dios la escuchó, porque Dios decidió dar una bendición. Y esa bendición soy yo, Lianet Castro, integrante de Juventud Misionera Eudista. Hoy puedo decir que yo soy una bendición, y no solo yo lo soy, también lo eres. Así que te invito a que valores tu vida, a que valores ese regalo tan hermoso que Dios le dio a tu familia y a ti, porque eres un regalo hermoso de Dios, eres una bendición de Dios. Te invito a que valores a tu familia, a que pases buenos momentos con tu familia. Viva Jesús y María. Viva Jesús y María, nos acaba de decir esta chica. Qué testimonio tan profundo en esta época en que nos estamos acostumbrando a la cultura de la no vida, a la cultura de cualquier motivo para que la vida no brote. Ella dice que su madre tuvo unas dificultades, pero nunca la madre renunció a la vida. Y hoy, mira, es una joven entregada a Dios, intrépida, entusiasta, cómo Dios bendice a la casa y cómo Dios es a través de ella bendición para su familia. Pero vamos a escuchar que ya tenemos una llamada. Buenas tardes. María, buenas tardes. Bueno, mientras nos comunicamos con María, que estamos esperando que esté en la línea, a veces tenemos estas situaciones, tantas comunicaciones que entran al canal, a veces se nos puede congestionar la línea. Pero María, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, ahí está haciendo el intento. Yo creo que eso es el esfuerzo. Poco a poco va llegando. Va llegando. Va llegando en Metro. Pero ya tenemos el testimonio de esta chica, una chica que está hoy comprometida con un proyecto universitario que se llama Juventud Misionera Eudista. Cómo ella descubrió que su vida es una bendición de Dios para su familia. Voy a volver a llamar a María, a ver si ya la tenemos en línea. María, buenas tardes. Bueno, mientras ella hace la conexión. Padre, aprovechemos para hablar cómo nació San Juan Eudes a través de este testimonio que nos dan. Ahí está también otra gracia del Señor. San Juan Eudes nace precisamente porque la mamá, Marta Corbán, en aquel momento no podía tener hijos. Y entonces se fueron con su esposo en peregrinación, así como lo hacemos nosotros hoy en día que vamos a Tierra Santa. Bueno, cuando se podía viajar, ¿no? Este año no hemos podido viajar y tal vez muchos proyectos se han quedado como truncados, por algo será. Pero cuando nosotros hacemos una peregrinación y lo hacemos con una intención, el Señor siempre responde. En aquel momento, pues, a Marta prácticamente con su esposo se fueron en peregrinación, ofreciendo su vida, ofreciendo esa peregrinación para que pudieran tener un hijo, porque no podían tener hijos. En aquel momento era más difícil, seguramente hoy en día los tratamientos también y todo esto pues hace parte también de la vida. Pero miren ustedes qué interesante, y es que le ofrecen a la Virgen en Delibrán, allá en Francia, le ofrecen a ese hijo, ese primer hijo al Señor. Y entonces, como se lo ofrecen al Señor, pues entonces viene San Juan Eudes, claro está, y se lo ofrecieron al Señor y nace San Juan Eudes, fruto de la bendición del Señor, fruto de un milagro de la intercesión de la Virgen María, Padre. Ok, entonces ya tenemos dos experiencias. La de Elisée, que nos contó su testimonio de vida, cómo la madre es defensora de la vida, y la de Juan Eudes, también en otras circunstancias, las dificultades que tenía la madre de Juan Eudes para concebir, y mira todo el regalo que le dio. Y después de él vino otros hermanos, pero muy interesante que Juan Eudes se dedicó y se sintió consagrado por Dios al ministerio sacerdotal, a esta vida que estamos hoy diciendo que tiene un sentido, un valor y una fortaleza. Entonces ya hay dos verdades que hemos dicho.
cómo van haciendo los seminarios, eso se lo aprendemos a San Juan Eudes. Y segundo, cómo San Juan Eudes le correspondió vivir una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy. No es igual, siempre las comparaciones nos permiten acercarnos, pero no se repiten. Pero él dio respuestas y su respuesta fue insertarse a la realidad. Fue y vivió con aquellos leprosos, eran leprosos en ese momento y no había cura posible. Por eso la gente los desterraba, los sacaba, entre más lejos los tuvieran, como que más tranquilos se sentía la familia y más seguros se sentían también los enfermos. Pero Juan Eudes dijo, yo voy a estar con ellos. Y él visitándolos, pero acompañado de Jesús y Eucaristía. Así fue que estábamos contando, ¿no, Padre? Sí, estábamos contando lo de la peste y que hoy en día precisamente podríamos también hablar, por ejemplo, la Fundación Eudes. Hay una casa también que se llama El Tonel, ¿no? Donde atienden los niños, donde atienden las personas pues de nuestra época que son los enfermos de SIDA. Esta comunidad, pues obviamente es una fundación que la dirige el padre Bernardo Vergara y el padre René Rey. Ellos trabajan directamente con ese tipo de personas y también trabajan en el centro atendiendo a todo ese tipo de personas, sobre todo que están en la prostitución y también acompañándola pastoralmente, ¿no? Yo creo que es un trabajo de los más exigentes y de los más misericordiosos. Yo creo que llevar misericordia hoy en día pues implica insertarse, implica ir a esas zonas, implica también atender. Yo creo que hay un testimonio muy bonito que lo quiero también contar, si me deja el tiempo. A una niña prácticamente la desahuciaron a los meses de nacida y hoy en día cuando uno va a visitar el hogar de los niños, ella tiene 18 años y ha vivido gracias a Dios. El milagro de la vida es de Dios y le pertenece a Dios. Ya tiene 18 años y los médicos a los meses, cuando descubrieron que tenía SIDA, ya le habían dicho no vive más y ya gracias a Dios tiene 18 años y está ahí en la casa de los niños de la Fundación Eudes. Es un milagro del Señor, ¿no? Tantos años de vida. Excelente, excelente esta experiencia que nos cuenta el padre Wilson, estos testimonios. Pues yo les quiero también contar lo siguiente. Vamos a hacer una pausa en este itinerario de caminar con San Juan Eudes. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar los anuncios que siempre nos hace el canal y vamos a continuar para que ustedes no se pierdan los mensajes que traemos, pero también el tema que seguimos desarrollando. Comuníquense con nosotros y seguimos en un instante. Para ofrecer bien una Eucaristía, se necesitarían 3 eternidades. Una para prepararla, otra para celebrarla y una tercera para dar gracias. San Juan Eudes.